Buenos días a todas y a todos. Me da muchísimo gusto tener esta ocasión para intercambiar con ustedes sobre un acontecimiento político, geopolítico que se acaba de tener lugar. Se trata de la reconquista del poder en Afganistán por los talibanes. Y el título de nuestra charla, el título de nuestra plática es Talibanes, Geopolítica y Civilizaciones. La idea es tratar de interpretar lo que sucedió en ese país el domingo pasado, el domingo 15 de agosto, donde toda la comunidad internacional, todos los estados, han visto como los talibanes que habían sido desalojados del poder en 2001 regresan al poder y conquistan las instituciones afganas. Y primero vamos a presentar los hechos y lo que pasó y analizar también la conferencia de prensa que los talibanes han hecho esta mañana y que fue retransmitida en directo por varios canales internacionales, por la prensa global. En segundo, veremos el impacto de este acontecimiento en el plano del sistema internacional y en particular veremos la política exterior de China y la política exterior de Rusia con respecto al proceso de decadencia del poder de los Estados Unidos. Y como lo he dicho, los talibanes han reconquistado el poder este domingo tras 2 meses de lucha, de ataque a Afganistán. Han reconquistado varias ciudades. Lo que les faltó fue Kabul, la capital de Afganistán, y hemos visto que los talibanes conquistaron el poder sin ninguna resistencia por parte de las autoridades afganas, sin resistencia. Es decir, retoman el poder sin que esto dé lugar a un enfrentamiento militar. Y el gobierno afganí fugó, abandonó el poder y no hubo ninguna batalla entre las fuerzas gubernamentales afganas y los talibanes. Y también esta reconquista del poder por parte de los talibanes se hace en el contexto del retiro de las fuerzas norteamericanas del país, cuya retirada empezó precisamente con Barack Obama, luego con Donald Trump y por fin con el presidente Joe Biden. Estamos viendo que mientras que Estados Unidos se retira del país y los talibanes aprovechan la oportunidad para materializar su plan de reconquista del poder. Y vemos que mientras los Estados Unidos retiran el personal de su embajada del país y sus ciudadanos, Rusia y China dejan sus embajadas y
tal vez han tenido garantía por parte de los talibanes que nada se va a pasar. Y lo que podemos decir después de presentar estos hechos es que estamos asistiendo a un cambio geopolítico en la región. Y esto nos permite entender que la ampliación del eje antiamericano se manifiesta más claramente donde Rusia, China, Irán van a tener más impactos, más influencia en Afganistán. Y esto es sin duda un fracaso rotundo, contundente de la política exterior norteamericana en Afganistán. Y hemos visto también un escenario, un video muy manifiesto, muy claro, donde los afganos corren después de un avión militar de los Estados Unidos porque ellos temen las represalias, la violencia por parte de los talibanes, porque los talibanes tal vez les puede considerar como colaboradores, como enemigos de la potencia extranjera que ocupó el país. Pero lo que más nos va a llamar la atención, y vamos a pasar a este elemento fundamental, es la conferencia de prensa que los talibanes acaban de dar esta mañana, donde expresan algunos puntos fundamentales de su política interna y de su política exterior. Primero lo vemos que es el portavoz de los talibanes que habló y se llama Zabiha Mujahid. Primero empieza con una oración del Corán y expresa el orgullo, la alegría de todo un pueblo que reconquista su independencia, que logra su emancipación frente a lo que ellos llaman los ocupadores, las potencias extranjeras. Y los talibanes, por medio de su portavoz, dicen que van a dar amnistía a todos y esperan también que las mujeres formen parte de su gobierno. En esta conferencia manifiestan también su voluntad de formar un gobierno inclusivo donde todos pueden participar en las diferentes instancias del gobierno. Y también agradecen a Dios por esta victoria tremenda, una victoria lograda sin enfrentamientos. Y los talibanes esta mañana expresan su derecho a la libertad y a la emancipación como todos los pueblos. Dicen también que no habrá ninguna venganza, no esperan tener enemigos internos y externos, es decir, manifiestan su voluntad de paz en un entorno global pacificado. También los talibanes dicen que van a asegurar la seguridad de todas las embajadas. Dicen que la seguridad de las embajadas de las organizaciones internacionales es muy importante para ellos y todo el mundo tendrá seguridad y libertad y no quieren caos en Afganistán. Y también les aprecian mucho que la transición sea muy pacífica. Y los talibanes expresan y dan
esta confianza a lo que se llama la comunidad internacional de que su territorio no va a utilizar como base militar para poner en peligro la seguridad de otros países. Es decir, su país no sería una base para lanzar ataques contra otros estados. Y como otros países, los talibanes dicen que quieren trabajar sobre la base de su religión y de su cultura, como lo hacen otros países. Es decir, su religión, que es el Islam, va a ser el marco de referencia para su administración. Y dicen que todo el mundo tiene derecho, todo país, toda nación tiene derecho de utilizar su religión, su cultura para su gobierno. Y también expresan su deseo de asegurar el desarrollo económico de su país utilizando sus recursos. Y ellos analizan muchísimo la problemática de la prensa. Dice que van a respetar la libertad de prensa dentro de la ley islámica. Hay valores nacionales islámicos que la prensa debe respetar. Y esperan que la prensa no vaya, no trabaje en contra de los valores islámicos, de los valores nacionales. Y ellos repiten muchas veces que perdonan a todos, que luchan contra ellos durante los 20 últimos años, y dicen que van a trabajar mucho para la paz y la estabilidad del país. Es esto que los anima, los hace perdonar a la gente. Necesitan paz, estabilidad en Afganistán. Y dicen que su lucha es para formar un gobierno islámico, es decir, inspirado en la Sharia como ley islámica. Entonces, dicen también que controlan las fronteras, no habrá seguridad y las fronteras están bajo control. Van a colectar las armas, identificarlas para asegurar la paz y la seguridad del país. Y también manifestan el respeto del derecho internacional, quieren tener relaciones de buena vecindad, de mutuo respeto. Donc, son los puntos fundamentales que los talibanes han mencionado en su primera conferencia de prensa esta mañana. De hecho, esta conferencia Sabihuya Muhaid le interesa mucho recibir cuestiones de la prensa internacional para mostrar su determinación o la determinación de los talibanes a tener una nueva visibilidad, una nueva perspectiva internacional. Se trata de una nueva política nacional e internacional para poder asegurar la paz y la estabilidad. Globalmente, lo que podemos decir de esta conferencia de prensa de los talibanes es primero su deseo de formar un Estado islámico, de volver a su tradición, a su cultura,
porque cuando se ocupó, se hizo la intervención norteamericana en el país en 2001, se estaba hablando de occidentalización, de modernización, de un nuevo sistema político inspirado del modelo occidental. Y entonces este cambio político en el país es fundamental. Se trata precisamente de una vuelta, de un regreso a la ley islámica, a los fundamentos islámicos, no al Estado secularizado, laicado, de tipo occidental. Y podemos ver que este cambio político implica un cambio de sistema político, porque como lo sabemos, en la modernidad occidental se hizo la separación entre el Estado y la religión. Y las guerras de religiones del 1618 al 1648 han sido sangrientas para Europa. De ahí va a surgir lo que conocemos, los tratados de Westfalia, en donde el Estado se separó de la religión, a cada Estado y cada religión. La religión ya no se impone a la sociedad, sino que se separa del Estado. El Estado moderno en Europa se manifiesta también por esta secularización, el reconocimiento del pluralismo religioso, el reconocimiento de la soberanía y la tolerancia, y también es el nacimiento del Estado moderno, a diferencia del mundo islámico. El Estado no, en el mundo islámico, en el Imperio Otomano en aquel entonces, no fue aún separado de la religión. La religión islámica también fue la religión dominante y hegemónica, y hasta la actualidad en muchos países, como el caso de los países del Medio Oriente, Arabia Saudita, Qatar, Irán, etc. Y entonces, antes de terminar con la reflexión sobre la conferencia de prensa de los talibanes, vimos que ellos quieren volver a un sistema político basado en el Islam, no un sistema político occidentalizado, importado. Y debemos decir que durante el siglo XX y también el siglo XIX hubo una gran crisis en el mundo islámico con la revolución industrial, cuando Europa logró el desarrollo industrial, empezó precisamente a dominar el mundo, el Medio Oriente y África, y una crisis de identidad, de civilización atravesó los países árabes, el Imperio Otomano. En el siglo XX hemos visto que muchos países árabes islámicos querían cambiar y también occidentalizar. Fue el caso de Turquía, de Mustafa Kemal, de Irán y de otros países. Pero el punto clave, uno de los puntos clave de la reconquista del poder de los talibanes es volver a un Estado islámico basado en la Sharia, en su cultura, en su tradición. Y vamos a pasar al impacto geopolítico que puede tener este cambio en Afganistán. Y cuando hablo de impacto geopolítico, yo me refiero precisamente a dos actores geopolíticos fundamentales del sistema internacional, que son Rusia y China. Y cuando digo el impacto geopolítico de los talibanes en el orden internacional, debo resaltar que el concepto de orden internacional es un sistema de configuración de poder, de principios, de instituciones
y de dinámicas. Entonces, ¿cómo geopolíticamente el cambio político en Afganistán puede afectar las relaciones internacionales? Primero, podemos decir, este cambio nos permite hablar de la ampliación del eje antiamericano en el sistema internacional y también de una forma de desamericanización del sistema internacional a nivel de valores, de principios. Tomamos el caso de China. Como lo sabemos, China ha sido uno de los primeros países que reconoce el poder de los talibanes y dice que espera trabajar bajo relaciones de buena vecindad, de non-injerencia. Y también durante meses varios talibanes habían encontrado a autoridades chinas quienes les manifestaron precisamente su apertura de tener buenas relaciones. Y China es muy importante porque actualmente, como lo sabemos, China es uno de los rivales geopolíticos globales de los Estados Unidos. China quiere tener un papel no solo regional en Asia, sino un papel global. Y posiblemente China volverá a ser la primera potencia económica, porque desde finales de los años 70, China empezó a experimentar un cambio económico estructural fundamental. Y este cambio se manifestó, por ejemplo, en 2001 con su ingreso a la Organización Mundial del Comercio, gracias al bono visto del gobierno del presidente americano Clinton. Entonces, China empezó un cambio geopolítico fundamental y como lo había dicho, no había movido su embajada de Afganistán. Y China siempre en su historia se consideró víctima de las potencias occidentales, de la dominación occidental en el siglo XIX. Sabemos muy bien lo que se llama los acuerdos desiguales, cuando los países europeos occidentales habían impuesto a China abrir sus fronteras y también le habían impuesto acuerdos desiguales. También China históricamente ha sido víctima de la dominación japonesa en el mundo asiático. Recordamos muy bien el año 1933, cuando Japón invadió la Manchuria y China acudió a la Liga de las Naciones, que no pudo hacer nada. Y China también históricamente ha sido visto, como lo acabo de decir, como un país del tercer mundo, víctima del imperialismo, del capitalismo, de la dominación europea y luego occidental. Y esto le da un tipo de acercamiento con los países del tercer mundo. Desde la guerra mundial, China estuvo vinculada, por ejemplo, con la Unión Soviética. Luego hubo problemas con la Unión Soviética en los años 70. Y también China se consideró como un líder del tercer mundo y que quiso defender los países del tercer mundo. Entonces, el perfil histórico e ideológico de China está muy cercano de los países en desarrollo. Y también en la política exterior de China, de que voy a hablar ahora, ha sido una política muy tolerante, muy respetuosa de la soberanía de otros países. Por ejemplo, uno de los aspectos de su política exterior es la neutralidad de China y defiende el derecho internacional. Manifiesta
una diplomacia de economía. Y también hay un proverbio muy importante en la diplomacia china que se llama, un proverbio chino, Tao Guang Wang Wei, que dice, esconder tus talentos y mantener la oscuridad. Es decir, China manifiesta siempre su respeto por la soberanía de los demás estados, por la no injerencia, una política exterior basada en apertura económica, en las relaciones de buena vecindad, de soft power, o también de perfil bajo. Y China históricamente manifiesta este perfil muy respetuoso de otros países. Es por eso, durante la Guerra Fría, como lo acabo de decir, China tenía muy buena relación con el mundo, con los países de no alineación. Es por eso tienen muy buenas relaciones van a tener muy buenas relaciones con los talibanes y los talibanes van a ser también, Afganistán va a ser un actor clave, un aliado de China frente a la decadencia de la hegemonía norteamericana. Y se puede ver en este contexto que China está consolidando su perfil de potencia global y regional. Además, sabemos que China es el vecino más grande y más fuerte que tiene Afganistán. Y como lo dijo en su presentación el portavoz de los talibanes, tienen el respeto a su cultura, a su tradición, a sus valores. China nunca ha tenido esta voluntad de civilizar al mundo, de imponer sus valores a los demás países. Y al contrario, se llamó el imperio del medio. Y China no tenía esta vocación, no se dio esta vocación imperialista como Europa Occidente. Sabemos muy bien que en la historia de Europa y de Occidente, la idea del imperialismo, de la dominación, de la universalidad es fundamental. De hecho, la modernidad, como lo dijo Alain Touraine, equivale a la universalidad. Las teorías de la modernidad, que sea con Max Weber, que sea con Alain Touraine y otros, se caracteriza por la universalización. Europa impone la democracia de derechos humanos, impone su visión del mundo, el sistema internacional, el liberalismo, el capitalismo. Y es Occidente ha dibujado el sistema internacional según sus valores, sus principios, excluyendo otros valores, otros principios. Y mientras China históricamente no ha tenido, o aún no lo manifiesta, aunque desde hace tiempo China está desarrollando una política cultural donde crea varios centros Confucius y defiende los valores, la cultura, la tradición de China. Y entonces, esta idea de tolerancia, de respeto al otro de China, le da mucha visibilidad, mucho respeto a nivel geopolítico. Y por ejemplo, en su diplomacia, China no impone condicionalidad política, ideológica, de derechos humanos, de democracia. Y esto, China respeta, como acabo de decir, esta diversidad cultural, ideológica, política, siempre busca desarrollar sus relaciones económicos, políticos. Es una diplomacia económica y aún no manifiesta ningún imperialismo ideológico, político, cultural.
Y entonces esto da a China un perfil muy respetable a nivel geopolítico. Y también a través de sus posiciones en seno de la ONU y en otras organizaciones, China siempre invita a respetar el derecho internacional, a respetar la soberanía de los estados. Y el tema de la soberanía, del respeto de la identidad cultural, de la tradición, ha sido muy presente en el discurso, en la conferencia de prensa de los talibanes. Sí, veo que María Carmel Mangones me dice que el sistema político se ha basado en la Sharia. Sí, por supuesto, porque ellos consideran, por ejemplo, si tomas el caso de Arabia Saudita, de Irán, que hizo la revolución islámica de 1979, ellos han rechazado todo el cambio que se hizo en Irán en los años 20. Y creo que esto es claro que los talibanes, como tú dices, van a utilizar su religión, su cultura. Sí, estoy de acuerdo contigo también cuando dices que la paz es fundamental para la estabilidad y del gobierno. Terminando con el caso de China, quiero pasar a la situación a Rusia. Rusia también es otro ganador, diría, de este cambio geopolítico, ideológico en Afganistán. Tú dices María Carmen Gómez, voy a leer. Sabemos que China y Rusia se posicionan para ganar independientemente de quién está en el poder. Sí, porque son dos rivales de los Estados Unidos. Y es muy importante decir que Rusia, como hablamos de civilización, vemos también que China, antes de pasar a Rusia, tiene otra civilización. La civilización basado su tradición, basado en el confucianismo, basado en la defensa de sus valores culturales. Es decir, China es una gran, ha sido históricamente una gran civilización, porque China, como lo sabemos, es un país que tiene una capacidad de asimilar culturas, tradiciones sin perder su identidad. Por ejemplo, China ha asimilado el budismo sin perder la identidad china. China resistió a la dominación, a la cristianización. También China asimiló el marxismo. Se habla de la fusión del marxismo dentro del confucianismo. Es decir, una fuerte capacidad muy importante, quiero subrayar esto, una capacidad muy importante que tiene China es de asimilar las culturas, las tradiciones, porque no pierde su identidad. De hecho, hay un concepto en China que dice Tiyong, dice educación china para los fundamentales y educación occidental para la práctica. Es decir, los países asiáticos, a diferencia de los países de América Latina y del Caribe y también de África, tienen una capacidad de mantener su cultura, su civilización frente a Occidente. Es muy importante. Cuando el cristianismo llega a África y cuando el Islam llegó a África, casi destruyó la cultura africana, la tradición africana. Sí, hay cultura oral, pero la llegada del Islam, la llegada del cristianismo en Asia no destruyó, no desarticuló la cultura china
la cultura japonesa, por ejemplo, hay una expresión en lengua japonesa que dice Wakun Yosei, que dice espíritu japonés y técnica occidental. Es decir, los japoneses han asimilado la industrialización occidental, pero manteniendo su tradición, su cultura. Es decir, los países asiáticos, muchos de ellos, se modernizan sin occidentalizarse. Es decir, que no hay una pérdida de la tradición en China, en Japón, en Corea del Sur, en Singapur, mientras mantienen su cultura. Eso que no fue capaz de hacer el mundo islámico. Desde el siglo XIX, el mundo XVIII, mitad del siglo XVIII, el mundo islámico está en una crisis de identidad, en una crisis de civilización, porque a partir del siglo XVIII y XIX, el mundo islámico va a recibir la influencia fuerte de Occidente, de la ideología occidental, pero no pudo asimilar, no pudo resistir a la civilización occidental. Mientras cuando tomamos el caso de Japón, el caso de China, el caso de Corea, de otros países, hay una resistencia civilizacional por parte de Asia a la dominación occidental. Por parte de los países árabes islámicos, no han tenido esta capacidad de resistir a la dominación occidental. Es por eso como acabó. No, estoy ocupado. Sí, entonces no han tenido esta capacidad de resistir a la dominación occidental. Por ejemplo, en Turquía vimos que, por ejemplo, se hizo se adoptó la occidentalización, los valores occidentales con bajo Mustafa Kemal. En Irán se hizo también, pero Irán quiso volver al espíritu islámico a partir de la revolución de 1999. Y también en África, el Islam domina sistemáticamente África del Norte y África, gran parte de África está bajo la dominación islámica. La cultura africana no fue tan resistente para resistir a la dominación islámica y cristiana. Y mientras hubo esta resistencia con el budismo, con el confucianismo, con el mundo asiático. Y entonces China mantiene siempre este espíritu, esta tradición, esta capacidad de resistencia a la dominación occidental y también el orden mundial que se va a formar con esta ampliación con China va a plantear muchos desafíos ideológicos, porque el sistema internacional actual se basa en los principios liberales, en los ideológicos de Occidente. Europa domina el mundo desde el siglo XVI y por acá. Y el sistema político, económico, ideológico, cultural, incluso el concepto de derechos humanos, son producto de la civilización occidental. Después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de los sistemas de los órganos internacionales son producto de la cultura misionaria occidental. Entonces, la emergencia de China va a plantear un problema ideológico porque sobre qué base hay que fundamentar el sistema internacional a nivel de principios, a nivel ideológico. Y creo que entonces una posible potencia hegemónica de China en el sistema internacional nos planteará desafíos ideológicos estructurales. Y pasamos maintenant ahora a Rusia. Rusia
es el último, la última parte de nuestra reflexión. Y como sabemos, Rusia históricamente no fue totalmente occidental ni asiático. La identidad de Rusia se mueve entre precisamente lo occidental y lo asiático. Y por ejemplo, durante varios siglos, Rusia vivía fuera de Occidente y estaba bajo la influencia de los mongoles, de otra cultura. Y a nivel civilizacional, por ejemplo, sabemos en Europa hubo varios cambios, como la Reforma, el Renacimiento, las luces del siglo XVII y XVIII, hubo cambios culturales fundamentales que Rusia no experimentó. Rusia, precisamente, hasta el siglo XVII, se opuso al espíritu occidental. Hubo que esperar Pierre le Grand, Pedro el Grande, para iniciar precisamente la occidentalización de Rusia, quien empieza a construir marinas, construir fábricas de armamentos, escuelas técnicas que manda chinos a estudiar precisamente en Europa. Con Pierre le Grand, Pedro el Grande, se inicia a finales del siglo XVII, XVIII, al inicio del siglo XVIII, el proceso de occidentalización de Rusia. Pero en el siglo XIX, los tradicionales, los eslavos se oponen. Hubo dos grandes tendencias, dos paradigmas en Rusia en el siglo XIX. La tendencia occidental, la tendencia eslavofil tradicional. Una crisis de identidad. Se pregunta en el siglo XIX si hay que occidentalizar a Rusia o si hay que quedarse en la tradición eslava. Entonces, y luego con la revolución bolchevica, Rusia va a tener otro rumbo, un rumbo socialista, un rumbo comunista, donde el futuro de Rusia se va a definir a partir precisamente del comunismo. Pero aún se pregunta si Rusia tiene que ser diferente de Occidente. Pero el comunismo penetró en Rusia y Rusia personificaba el futuro soviético y no el pasado asiático. Y después de la caída del muro de Berlín, o después del fin del comunismo, hubo una crisis en Rusia sobre la identidad rusa. ¿Rusia es occidental o asiática? ¿Cuál debe ser la perspectiva de identidad, de civilización en Rusia? Si debe imitar a Occidente o mantener una afición euroasia. Entonces, ahí está el problema. Aún está a esta crisis de identidad. Lo particular del caso de Rusia es que Rusia no se siente totalmente occidental. Y por su historia, como acabo de decir, que se mueve en varios paradigmas de cultura, de identidad y de tradición. Y es un país muy problemático a nivel de identidad, a nivel de cultura. Pero después de la caída del fin de la Guerra Fría, los Estados Unidos, los internacionalistas norteamericanos han maltratado mucho a la presencia china en el escenario internacional. Por ejemplo, Henry Kissinger, uno de los grandes teóricos internacionalistas norteamericanos, dice que ya China, ya Rusia no vale nada, no es un enemigo, ya no es un rival de los Estados Unidos. Publicó un libro muy importante que se llama Does America Need a Foreign Policy? En donde rechaza la idea de que Rusia puede ser una amenaza, un rival para los Estados Unidos. Y no reconoce ningún
antagonismo ruso. Pero los rusos también siempre quieren tener un papel en el sistema internacional. Quieren participar en la gobernanza internacional, reconocer como gran potencia, defendiendo el multilateralismo, tienen un lugar en el Consejo de Seguridad. Entonces, con este cambio para volver al centro de nuestra exposición, con este cambio geopolítico en Afganistán, vemos que podríamos asistir a la vez a un cambio ideológico, también un debate civilizacionales, porque esta decadencia norteamericana en Afganistán implica la ampliación del eje antiamericano, Rusia, China, Irán y otras potencias regionales. Y esto implica que China y Rusia van a tener más influencia en Afganistán y van a ampliar su cordón de resistencia a la potencia estadounidense. Y el orden mundial. Para acabar, ¿cuál debe ser un sistema internacional, un orden mundial complejo? De hecho, Henry Kissinger, que acabo de mencionar, publicó en 2015 un libro fundamental que se llama World Order, Orden Mundial, donde analiza la historia de los órdenes mundiales desde el siglo XVI por acá, donde destaca que en el siglo XVI hubo varios órdenes regionales, pero hubo un orden europeo, un orden chino, orden islámico, y entonces, pero poco a poco Europa logra universalizar su orden regional. Es muy importante. El orden mundial que hemos tenido durante los últimos casi 200 años ha sido la universalización del orden regional europeo. Y vemos que a nivel ideológico, democracia, desarrollo, capitalista, derechos humanos, organizaciones multilaterales, todo esto es resultado de la hegemonía intelectual, ideológica occidental. Y en la actualidad, dice Henry Kissinger que el orden mundial debe ser complejo, debe ser plural. No puede ser solamente occidental, americano, tiene que incluir otros valores asiático, islámico, diría chino, valores chinos, valores del Islam, también de África y de otros lugares. Pero debe ser un orden mundial complejo, lo cual, ¿cómo se puede configurar este orden mundial? Y antes de terminar, debe subrayar un problema fundamental para China y también para el mundo asiático. El problema es que China, que se perfila como un actor mundial, pero tiene muchos problemas, muchos conflictos con sus vecinos. Uno de los problemas, aunque es Taiwán, aunque dice que forma parte de su territorio, tiene problemas territoriales con muchos países. Y también el problema del mundo asiático es fundamental. No hay una conciencia asiática. La emergencia de China como potencia mundial no es la emergencia de Asia, hay que decirlo. Es diferente. Vemos que la emergencia de Estados Unidos como potencia mundial ha sido la emergencia del mundo occidental. China no representa el conjunto asiático. De hecho, el mundo asiático es uno de los mundos que no ha tenido una asiaticidad, una conciencia común, una identidad común. Tenemos China, India,
Pakistan, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte. Entonces, el mundo asiático todavía no tiene una identidad regional común que les puede ayudar, a diferencia del mundo islámico y del mundo árabe islámico, porque lo que constituye la base del mundo árabe islámico es su referencia islámica común, a una conciencia más o menos el panarabismo, el panislamismo. Pero no existe un panasiatismo, una identidad asiática, no hay valores, identidades comunes. Entonces, es el talón de Aquiles de Asia que no tiene precisamente una identidad regional compartida. Tenemos conflictos, Corea del Norte, Corea del Sur, China con India, India con Pakistán. Entonces, hay una configuración conflictiva. Es decir, el mundo asiático es un campo de países en el sentido de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, sociólogo francés, habla de campo como un lugar de fuerza, de competición, de contradicción. El mundo asiático es un campo político, un campo de contradicción. Donc, la emergencia de China a nivel global, para poner en cuestión la hegemonía norteamericana, no tiene un respaldo regional, un respaldo asiático. Y también, bon, lo tiene a esta relación con Rusia. Es bon, durante muchas acciones se ve que China tiene alianza y se vincula o comparte la posición rusa. Pero el problema de Asia es esta identidad común. No hay, y África está por venir, todavía no manifiesta. La Unión Africana no tiene esta capacidad de defensa. En Europa hay una integración europea a nivel económico, a nivel social, pero no hay una política de defensa común, no hay una política exterior común. También es el debilitamiento de Europa como actor regional, actor global, pero no tiene una política exterior común. Aunque hay Unión Europea, hay una desunión dentro de la Unión Europea. Y entonces es difícil que la Unión Europea hable de una sola voz. Y vemos esto durante la guerra en Irak en 2003, cuando varios países de Europa apoyan a los Estados Unidos, otros sí, otros no. Entonces hay este problema. Y para terminar nuestra plática, fue una charla, una plática, es que los talibanes han hecho una, diríamos en francés, une percée louverturienne, una entrada, un extraordinario cambio, una extraordinaria inteligencia política, porque después de 20 años de desalojo del poder, ellos vuelven al poder, reconquistan el poder sin tirar una bala, y ellos han rodeado Kabul y piden una transición pacífica, y el gobierno afgano cedió, se fugó, y dejó el poder, y los talibanes ahora están en el poder. Y para terminar, no sé si podría añadir algo, si puedo leer algunos comentarios. Vi que hay muchas personas que me están siguiendo y comentan, y me da muchísimo gusto. Y ya, entonces, esta reflexión, espero que les sirva, les anime a entender más, a reflexionar más sobre lo que ocurrió en Afganistán, y también el posible futuro de lo que pasó en este país. Y también vemos que los talibanes en esta conferencia que yo acabo de resumir han dicho que es fundamental que su territorio no va a servir como base de ejercicio militar contra la seguridad de otros estados. Esto es fundamental. Creo que
el gobierno de Estados Unidos toma nota de lo que dijeron los talibanes. Porque una de las razones por las cuales Estados Unidos invadió Afganistán fue por el hecho de que los talibanes han dado apoyo territorial a Osama Bin Laden para llevar a cabo sus acciones terroristas. Pero ellos han sido claros, dicen que no quieren tener enemigos ni internos ni externos. Es decir, manifiestan, es un discurso muy moderado, un poco tolerante, según el cual quieren precisamente entrar en una nueva dinámica geopolítica, pero con su cultura y con su tradición. Y así yo termino esta reflexión sobre Afganistán, y muy pronto les podría hablar más de la crisis de civilización que hay entre Occidente e Islam. Porque el problema fundamental, el núcleo duro del discurso de los talibanes ha sido el regreso a los valores islámicos, y el regreso a la cultura, a la religión como base del Estado afgano. Y ustedes se acuerdan que el sábado pasado yo hablo de la ceremonia de Bose Caimán, donde dijo que los jefes que han hecho la ceremonia parten de su cultura, de su identidad. Entonces, los talibanes dicen que tienen derecho a utilizar su cultura, su religión, para organizar su gobierno. Entonces, creo que eventualmente sería muy bueno que les haga una historia entre Islam y Occidente desde el punto de vista de la civilización, para que podamos entender muy bien las raíces profundas del conflicto imaginario, del conflicto de civilización que existe entre Islam y Occidente. Y muchas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Je remercie tous ceux-là qui ont suivi cet exposé autour de la situation qui s'est produite en Afghanistan et à travers la reprise du pouvoir par les talibans. J'ai fait la présentation en espagnol parce que je sais que j'ai beaucoup d'amis hispanophones, mais je sais aussi qu'en Haïti, les gens parlent l'espagnol et donc peuvent facilement comprendre cet exposé. Donc, ainsi, je vais continuer de réaliser un certain nombre de réflexions sur des questions internationales, mais aussi régionales et nationales, afin d'échanger mes propos avec vous. Et donc, je vous dis merci et muchas gracias y buen día. Y ha sido un gusto recibir sus comentarios. Y hasta luego. Gracias.